El Austin Healey 3000 es un automóvil deportivo británico construido entre 1959 y 1967. En el año 1959, la marca inglesa Austin Healey decidió aumentar la capacidad de su motor BMC de 6 cilindros de 2,6 litros a 3 litros, y de esta sencilla forma nació el Austin Healey 3000, en alusión a los 3000 centímetros cúbicos que representan esos 3 litros. Es el más conocido de los modelos, Big Healey. La carrocería del automóvil fue fabricada por Jensen Motors y los vehículos se ensamblaron en la fábrica de MG de BMC en Abingdon, junto con los MG de la corporación. Este modelo se mantendría por los próximos 9 años en producción, con un total de más de 40.000 unidades. El Austin Healey 3000 Mark I tenía una imagen similar al 106 que reemplazaba, manteniendo la misma distancia entre ejes y la carrocería se mantuvo igual, pero en su mecánica existían cambios sustanciales. Los principales eran el motor de mayor capacidad, como ya se ha dicho, y los nuevos frenos de discos en las ruedas delanteras. Como es natural, el nuevo 3000 ofrecía ahora mayor potencia, aceleración y velocidad, cosa que los compradores adoraron y lo demostraron comprando unos 6.500 de ellos, solo el primer año. Un BT7 3000 con techo rígido y sobre marcha probado en 1960, tenía una velocidad máxima de 185 km por hora y podía acelerar de 0 a 97 km por hora en 11,7 segundos. Se registró un consumo de combustible de 13,1 litros cada 100 kilómetros. Durante su vida de producción, el automóvil pasó de ser un automóvil deportivo abierto, aunque con una opción 2+2 o BT7 para transportar niños, a un convertible biplaza deportivo BN7. La protección contra la intemperie siguió siendo mínima, con un techo de plástico plegable montado sobre un marco ligero desmontable ubicado por encima de las puertas laterales desmontables, que sostenían paneles deslizantes de metacrilato. Como opcionales estaban disponibles las ruedas de radios, la caja de cambios de sobremarcha, el parabrisas laminado, la calefacción, la columna de dirección ajustable, el techo rígido desmontable para el 2+2 y la pintura de 2 tonos. En 1963, se exportó el 91,5% de todos los automóviles Austin Healey 3000, principalmente a América del Norte. El 3000 de 3 litros fue un coche de gran éxito, que ganó su clase en muchos rallies europeos en su apogeo y que todavía hoy en día sigue compitiendo en competiciones de coches clásicos. Se construyeron 13.650 Mark I, 2.825 del BN7 biplaza abiertos y 10.825 del BT7 2+2. El Mark I original fue reemplazado para 1961 por el Austin Healey 3000 Mark II, el cual fue, más que nada, un ejercicio de mercado para mantener la expectativa en Norteamérica. Las diferencias visuales se concentraban en las barras verticales de la parrilla frontal y la pequeña placa de Mark II bajo el símbolo de Austin Healey en el frente del auto. Mecánicamente la única diferencia importante fue la introducción de 3 carburadores UHS-4, en lugar de los 2 de igual marca anteriores y un árbol de levas mejorado, en busca de un mayor rendimiento. Los 148 caballos del motor de 3 litros con doble carburador eran suficientes para lanzar al 3000 de 0 a 100 km por hora en solo 9,8 segundos, y llegar hasta una respetable velocidad máxima de 194 km por hora. Los extras opcionales eran similares a los del Mark I. A partir de agosto de 1961, un servofreno también estaba disponible como extra opcional, lo que mejoró enormemente el rendimiento de frenado. Estos fueron los últimos Roadster verdaderos de Big Healey, siendo el BN7 Mark II descontinuado en marzo de 1962, y el BT7 Mark II en junio de 1962. El 3000 BJ7 deportivo descapotable Mark II fue lanzado a finales de agosto de 1962. Era un verdadero descapotable con un confort casi de berlina, un nuevo parabrisas envolvente, ventanillas laterales de cuerda, luces giratorias y techo plegable de acción rápida.
Los carburadores gemelos SUHS6 reemplazaron a los SU triples. En total se fabricaron 11.564 Mark II, de los cuales 355 eran biplazas BN7 abiertos, 5.096 BT7 2+2 y 6.113 BJ7 2+2 descapotables. El 3000 BJ8 deportivo descapotable Mark III se anunció en febrero de 1964, con una potencia aumentada de 136 caballos a 150 caballos por un nuevo árbol de levas de mayor elevación. Los carburadores SUHD8 reemplazaron a las unidades HS6, aumentando el tamaño del estrangulador de 1.75 a 2 pulgadas. El frenado asistido se convirtió en estándar en lugar de opcional. La fascia del nuevo automóvil mostraba su velocímetro y tacómetro directamente frente al conductor. La tapicería ahora era de vinilo AMLA. El Mark III BJ8 permaneció en producción hasta finales de 1967, cuando cesó la fabricación del Austin GA-Ley 3000. En mayo de 1964 se lanzó la versión fase 2 del Mark III, que ganó distancia al suelo a través de un chasis trasero modificado. En marzo de 1965, el automóvil recibió luces indicadoras separadas. Se fabricaron 17.712 Mark III. A medida que se acercaba la vida útil del 3000, Geely consideró varias actualizaciones para ayudar a que el automóvil siguiera siendo vendible, y al mismo tiempo, cumpliera con las regulaciones de seguridad y emisiones más estrictas. El que más cerca estuvo de llegar a la producción fue el 4000 Mark IV, del que se terminaron 3 ejemplares en 1966 y 1967. 2 eran automáticos y uno estaba equipado con la transmisión manual de 4 velocidades del Jaguar tipo E. La carrocería era 150 mm más ancha, el interior se modificó y se hizo más espacioso debido a la anchura adicional, pero el principal cambio fue el motor Rolls-Royce de aluminio de 3,9 litros, la misma unidad que se instaló en el Van-Damme Plus R de 4 litros. Los Austin Geely 3000 tienen una larga historia de competición y han competido en la mayoría de los principales circuitos de carreras de todo el mundo, incluidos Sebring, Le Mans y el circuito Mount Panorama. El departamento de competiciones de BMC recuperó el 3000 desde su introducción, pero el desarrollo de los coches oficiales terminó efectivamente en 1965, principalmente debido al éxito del Mini Cooper S. British Motor Corporation finalizó la fabricación en 1967, ocupando su lugar con un automóvil similar. Esta variante MGB llamada MGC tenía un nuevo motor, en un chasis monocasco más nuevo.